buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar de una vez porque, como pueden notar, estoy usando un micrófono. Pues la primera vez que lo uso, no sé qué tal vaya a funcionar y pues qué tanto dure la batería. Entonces vamos a empezar de una vez. Este video creo que se va a alargar, por eso quiero empezar de una vez. Va a ser un tema sobre la inteligencia. Les iba a decir, voy a tratar de escribir un poco más en el pizarrón para, pues para aquellas personas que se les dificulte más la escucha y que su aprendizaje sea más visual. A ver, porque eso también es una clase de los temas del aprendizaje y pues en este caso del tema de hoy, que es el tema de la inteligencia. También pues voy a intentar hablar un poco más fuerte. No me gusta hablar tan fuerte porque pues, no sé, igual hay personas aquí en mi casa, pero lo voy a intentar y espero esta cosa funcione bien. Se ve un poco. Vamos a escribirlo más grande. Inteligencia. Esta tarea fue de la materia Psicología General y la hice el 9 de noviembre del 2021. Vamos a empezar a leer. Ya saben cómo llevo la realización de mis videos. Cuando hablamos de inteligencia, nos referimos a aquella capacidad que tienen las personas para elegir la opción más adecuada, de acuerdo a la situación en la que se encuentren en un determinado momento. Se dice que una persona inteligente es aquella que sabe realmente hacer uso de sus conocimientos previos de manera adecuada, ya sea para resolver un problema, reflexionar, analizar y tomar la mejor decisión para ella. En 1905, los franceses Alfred Binet y Théodore Simon elaboraron una lista de ejercicios para distinguir entre niños mentalmente normales y anormales. Con el tiempo, esta lista se convirtió en el primer test de inteligencia, una prueba para medir el grado de madurez intelectual de una persona. Concepto. Dice, la inteligencia en la psicología se define como la capacidad de adquirir conocimientos o entendimiento y utilizarlo en situaciones novedosas, que es más o menos lo que decía al principio. O sea, como que bueno, y de hecho yo coincido mucho, el significado o la definición más bien que tú podrías darle a la inteligencia son muy variadas, porque la inteligencia es un concepto muy variado en muchos temas, pero pues yo coincido un poco con esto del concepto. Creo que lo primero que hablé yo lo escribí porque coincido con ello de que pues una persona inteligente no solo se reduce a una persona inteligente del el mayor maestro número uno de las matemáticas, sino hay inteligencia en muchas otras cosas. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a seguir con esto porque es larga, les digo. Dice, antecedentes. La teoría de inteligencia de Charles Spearman a principios del siglo XX sostenía que la inteligencia es bastante general, una especie de manantial o brote de energía mental que fluye hacia cada acción. Estos son los antecedentes, pues. La teoría de la inteligencia de L. Thurston en 1938 argumentaba que la inteligencia comprende 7 habilidades mentales distintas. Ok,
Thurston la dividía en 7 habilidades mentales. Él decía que era la habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, significado verbal, memoria, fluidez verbal y razonamiento. Okay. La teoría de inteligencia de R.B. Cattell en 1971 identificó solo 2 grupos de habilidades mentales. Cattell lo dividía en 2 tipos de inteligencia. Dice, inteligencia cristalizada es la primera. Dice, incluye habilidades como el razonamiento y las habilidades verbales y numéricas. Y la inteligencia fluida, que la describía como habilidades en la imaginería espacial y visual, la habilidad para advertir detalles visuales y la memorización. Ok, por último tenemos a Robert Sternberg, que propuso en 1985 una teoría triárquica de la inteligencia, o sea, la dividía en 3 partes. Esta teoría, como indica su nombre, sugiere que existen 3 tipos básicos de inteligencia. Está la primera, la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Ok, son algunos de los personajes que pues dieron estos, mm, no sé si teorías o propios fundamentos, sus propios fundamentos. Mm, Seguimos con, dice, primer teoría de Gardner, otro de ellos, bueno, otro personaje más bien. Dice, teoría de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner y sus colaboradores en Harvard. Es difícil determinar con precisión lo que veníamos diciendo desde un principio, cuántas inteligencias separadas existen, pero Gardner, él menciona 8, dice, lógico, matemática, lingüística, espacial, musical, senestésica, corporal, interpersonal, intrapersonal, ok, espacial era otra, y naturalista. Era lingüística y espacial, eran separadas, las digo otra vez por si no quedó claro. Lógico-matemática, lingüística, es que me faltó una coma ahí, lingüística, espacial, musical, senestésica corporal, interpersonal. Ya hemos hablado de esta inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y por último, naturalista. Dice, el enfoque de Gardner ha adquirido gran influencia en buena medida porque enfatiza las habilidades únicas que posee cada persona, como tenemos patrones únicos de fortalezas y debilidades en habilidades separadas. Gardner cree que la educación debería diseñarse para adecuarse al perfil de habilidades mostradas por cada niño. Claro que sí, pero eso es un sueño lejano en México. Seguimos con el siguiente punto, teorías actuales. Lo que acabo de leerles son los antecedentes, pues las teorías actuales, dice, las 2 teorías contemporáneas de mayor influencia son la de Sternberg y Gardner. Ambas enfatizan las habilidades prácticas, pero difieren. Dice, Sternberg ha demostrado mayor inventiva en el diseño de pruebas mentales para medir y validar diferentes aspectos de la inteligencia, así como en propuestas para intervenciones educativas con el fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar su inteligencia. En contraste, Gardner ha confiado más en la evidencia anecdótica acerca del desarrollo de una inteligencia específica en una persona en particular. Por último, la teoría de la inteligencia emocional de David Coleman. Dice, se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus propias emociones y las de los demás, así como la eficacia con que puede manejar su conducta emocional. Esto es la teoría de la inteligencia emocional, que son pues las teorías actuales. En la actualidad, el concepto de la inteligencia emocional ha pues salido a salir como una inteligencia, porque como les decía en un principio, una persona puede ser muy inteligente en números y todo eso, pero a la hora de, pues no sé, una situación emocional
puede hacer cambios muy en él por una debilidad mental, emocional, y no en este caso que pues tiene un elevado nivel de inteligencia lógico-matemático, ¿no? Como podría decirse. También pues está la otra clase de inteligencia que, por ejemplo, muchos de nosotros, los introvertidos, bueno, yo me considero introvertida, pues vemos, por ejemplo, vemos esa inteligencia interpersonal en los extrovertidos. ¿Qué es la inteligencia interpersonal? Pues la inteligencia social. Esa es una inteligencia también, la verdad. Es, es interesante todo esto, pero bueno, seguimos. Dice, seguimos con los tipos de test de inteligencia. Dice, un test de inteligencia es una prueba que mide las capacidades intelectuales. Existen diferentes maneras en las que se pueden clasificar los test de inteligencia en función del tipo de capacidad o inteligencia que miden, siendo estos los más comunes. Hay test de inteligencia verbal. Dice, este tipo de test se encarga de medir las aptitudes verbales que posee una persona, o sea, del habla. Estas aptitudes pueden ser en cuanto a la fluidez que tiene para hablar y expresarse, hacer un buen uso de la ortografía y poseer un buen amplio vocabulario. El uso inteligente del lenguaje comprende dos tipos de aptitudes, la comprensión verbal y la fluidez verbal. ¿Okay? Está el test de inteligencia numérica. Este tipo de test se encarga de medir la aptitud numérica de la persona en cuanto a su capacidad para resolver oraciones aritméticas, o sea, de pues matemáticas, pues simples, responder de manera adecuada a las series numéricas que se la presenten, guardando la correspondencia entre cada número y saber calcular de manera adecuada. También están los test de inteligencia lógica. Dice, evalúa la capacidad de la persona de analizar de manera adecuada y lógica una determinada situación para resolver un problema o una tarea de manera correcta. Y está el test de inteligencia espacial. Dice, se utiliza para evaluar la capacidad de la persona para resolver problemas espaciales complejos. Dice, este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad que las personas tenemos para pensar en dos y tres dimensiones. De este modo, la inteligencia espacial estaría formada por competencias básicas como manipulación de imágenes, es decir, rotación o navegación de objetos en nuestra mente, habilidades gráficas o artísticas o habilidad para percibir detalles. Por lo tanto, la inteligencia espacial se llama así porque se basa en la capacidad de resolver problemas espaciales, ya sea imaginarios o reales. Para que quede un poquito claro esta de inteligencia espacial, porque pues puede interpretarse de algunas maneras. Esto se refiere a la capacidad espacial de ubicación, por ejemplo, de dónde te encuentras situado. Para darles un ejemplo rápido y que lo tengo ahorita muy en mi mente, por ejemplo, en los repartidores de comida, pues que utilizan las aplicaciones de mapas para los lugares que van a ir. O sea, eso es una inteligencia espacial porque se sitúan en el mapa en donde están y para hacia dónde van, pues para que luego no estén dando vueltas pues de más y perdiendo tiempo. Todo eso es una clase de inteligencia. Ahora, vamos con el test de inteligencia. Ok, les voy a mencionar uno de los test de inteligencia principales para adultos. Está el test de inteligencia de Stanford-Binet, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. Esas son de las más que escuché en la carrera de psicología. Está el test de Raven, ese lo llegué a llevar en práctica ahí en la escuela. Hice pruebas Woodcock, Johnson de habilidades cognitivas, el test de matrices y la escala de inteligencia de Reynolds. Esos son algunos de los mencionados como test de inteligencia principales para adultos. Está también las test de inteligencia específicos para niños y adolescentes. Está la escala de inteligencia de Wechsler, pero para niños, es específicamente para niños. Está la batería de Kaufman de evaluación para niños y la batería de pruebas de razonamiento. Okay. Vamos con la medición de la inteligencia. Dice, la puntuación promedio en las pruebas de inteligencia es de 100. Casi un 70% de la población obtiene puntuaciones de coeficiente intelectual entre 85 y 115, y la totalidad, salvo un 5%, obtiene puntuaciones de coeficiente intelectual que caen entre 70 y 130.
bueno, voy a decir IQ, para no decir todo coeficiente intelectual. Los individuos que califican en los dos extremos de la inteligencia son personas con retardo mental y las que sobresalen, las que son intelectualmente sobredotadas. Dice, la American Psychiatric Association en 1994 define el retardo mental como un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio, que se acompaña por limitaciones importantes en el funcionamiento adaptativo. Además, las personas con retardo mental en ocasiones exhiben habilidades excepcionales en áreas distintas a la inteligencia general. En la mayoría de los casos se desconocen las causas del retardo mental. El síndrome del X frágil, un defecto en un solo gen en el cromosoma X, es transmitido de una generación a la siguiente. Dice, los sobredotados, aquellos que tienen capacidades mentales excepcionales, según sus puntuaciones en las pruebas de inteligencia, como sucede en el retardo mental, no se entienden del todo las causas que dan lugar al talento excepcional. Dice, definiciones más actuales del talento excepcional han dejado de equipararlo con un IQ elevado y se han empleado para incluir factores como la creatividad y la motivación. Renzulli propuso que se pensara en el talento excepcional como la interacción de una capacidad general superior y al promedio, creatividad extraordinaria y altos niveles de compromiso. Stenberg y Davidson definieron el talento excepcional como un uso especialmente eficaz de lo que antes llamamos los aspectos analíticos de la inteligencia: planeación, asignación de recursos, adquisición de nuevo conocimiento y realización efectiva de las tareas. Ok, ya estamos terminando el tema. Ya nada más al final, pues voy a mencionar algunas de las cosas que se quedan en mi mente con este tema de la inteligencia. Dice, por último, nos vamos con, dice, cultura. La investigación de Stevenson confirma la existencia de diferencias importantes en el desempeño de estudiantes de diversas culturas. La evidencia sugiere que esas diferencias reflejan actitudes culturales hacia la importancia de la capacidad y el esfuerzo, así como la naturaleza distinta de los sistemas escolares, no una diferencia en la inteligencia entre las culturas. Ok, terminamos con esto. Pues lo último que dice, o sea, que no hay una clase de que, por ejemplo, en el mundo, de que no porque nazcan en tal país van a nacer más inteligentes, sino son las herramientas que el propio país y que el propio gobierno le da a sus, pues a sus ciudadanos, a sus humanos, a sus personas, a lo que sea. Eh, Es lo mismo que la infancia en un niño con su familia. En este caso, un contexto cultural, político en el que creces son las herramientas que el gobierno te da para tu crecimiento y por eso lo comparo con un poco, espero entiendan a qué me estoy refiriendo, porque pues cuando eres niño las herramientas que te dan tus padres, de que la confianza que te otorgan, el amor que te dan, todo eso de bueno que te nutren para que tú crezcas bien, las enseñanzas que te dejan, el valor del trabajo, de la responsabilidad y toda esa clase de valores que sí son y deben ser enseñados en casa, que esa no es responsabilidad de los maestros. La escuela es una institución pública, es el segundo grupo de formación social para todos nosotros, en este caso para los niños, de acuerdo a la edad en la que están, de 6 a 12 años. Entonces, el primer grupo social que nos enseña la clase de valores, y porque eso es lo que les queremos enseñar nosotros mismos, nuestros propios valores a nuestros hijos. Entonces nosotros los tenemos que enseñar, no nada de que a la escuela va a que le enseñen todo, no, a la escuela va solamente a saber leer, a saber matemáticas, a conocer biología, pero los valores, las emociones, el amor, el autocuidado, el respeto, toda esa clase de los valores se enseñan en casa. Entonces, por eso yo lo comparo así como que al niño. Entonces,
si el gobierno es lo que necesita darte, el gobierno necesita darte pues toda esa clase de herramientas para pues fortalecernos, si saben a qué me refiero, ¿verdad? Como decía al principio, ¿quién era el que decía esto? Así decía, ah, lo de que pues cada niño necesita su Garner, dice, adquirió gran influencia, en gran medida porque enfatiza las habilidades únicas que posee cada persona, como tenemos patrones únicos, exacto, únicos de fortalezas y debilidades. Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, o somos muy buenos en algo, somos muy malos en algo, la perfección no existe, lo seguimos recordando. Dice, y debilidades. Garner cree que la educación debería diseñarse para adecuarse al perfil de habilidades demostrados por cada niño. Eso es un tema muy amplio, la verdad, como el sistema igual escolar, de que pues los niños están en un salón de clases y tienes a 30, a 40 niños sentados en un salón de clases y como le decía al principio, algunos llevan su aprendizaje más visual, algunos son más de escuchar, algunos, no sé, escribir, la observación, toda esa clase de cosas. Es un tema muy variado que pues, bueno, pero bueno, seguimos hablando, a ver. Entonces, son las herramientas que esperamos que el gobierno, bueno, el gobierno dé, ¿no? El acceso a la educación, pues en este caso, la inteligencia es un tema muy complejo y muy interesante, pero bueno, para no extendernos tanto, porque pues la verdad siento que este video sería mejor si yo pudiera escucharlos para que ustedes me pregunten o así, pero como ahorita pues no los puedo escuchar, mejor háganme alguna pregunta en los comentarios sobre este tema. Por lo pronto, pues lo que yo pienso es que hay demasiados tipos de inteligencia y todos somos inteligentes para algo y todos somos buenos para algo. Entonces sería encontrar eso, encontrar lo bueno que somos y como quiera, si alguien, entrando a ese tema, si alguien está batallando en encontrar en qué es bueno, pues bueno, es válido que esté batallando a encontrar algo en lo que sea bueno, pero que esté seguro que si hay algo en lo que lo es y pues que lo siga intentando, que nada como el seguir enriqueciendo tu mente, el siempre leer, el que si tienes una duda de si esto es así o no es, pues ahorita tenemos el gran valor de lo que es el Internet y aunque en Internet ya sé que siempre hay mucha información y buena y mala y distorsionada y correcta, pero pues por eso mismo hay que ser inteligentes justo como el tema y saber distinguir como cuando hay una fuente de información fiable con organizaciones que puedes fiarte de que es válido lo que están diciendo, a otras no. Es un tema muy complejo, la verdad, la inteligencia, como dicen, pues en algunas personas como grandes científicos, grandes personajes como lo fue Albert Einstein, em, no sé, por ejemplo, ahorita se me acaba de venir a la mente Nikola Tesla, que fue uno de los inventores de la electricidad, pero pues que en la historia está como que terminó de muy mala manera por malas decisiones, por malas acciones. La verdad, hay que estar al tiro de lo que haya está a nuestro alrededor y pues por eso yo creo los invito un poco a detenerse un poco más
a pensar en ustedes mismos, a mirarse frente a un espejo, a pensar en ustedes mismos, ver lo que les gusta, lo que no les gusta y en lo que quieren mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar y para seguir enriqueciendo nuestra vida. Por lo pronto, creo que sería todo por hoy y pues bueno, sería todo. Espero el siguiente video. Gracias. Bye.